el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis. Es una pequeña hojita con unos poquitos versículos. Pero en Judas, versículo 20, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo. Señor, guíanos a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Que tu palabra cumpla siempre el propósito, que es exhortar, consolar y edificar. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, por medio de la gracia de Cristo, Señor nuestro. Amén. Si pudiéramos hacer un pequeño test en este momento y pudiéramos marcar nuestra preferencia, lo que nos gustaría en vez de algo, y vamos a imaginar un poquito ese test, y yo les pregunto, ¿qué disfrutas más? ¿Un partido de fútbol o una hora de oración? ¿Qué pondrían los varones? La verdad, la verdad. Digan la verdad. Sí, la verdad. ¿Qué prefieren? ¿Una hora de oración o una hora de un buen partido de fútbol? ¿Fútbol? ¿Sí o no? Ay, al cabo no vamos a reprobar a nadie. ¿Qué prefieren los jóvenes? ¿Estar con la novia una hora o hacer oración una hora? A ver, digan la verdad. ¿Una hora con la novia o una hora en la oración? Pues digan, pues, con la novia, por supuesto. Pues claro. Bueno, eso es una pequeña ilustración de lo difícil que es abordar el tema y el tiempo en la oración. Porque la oración es como cuando uno se enferma y vas con el médico y te empiezan a quitar elementos de los alimentos que más te gustan, ¿verdad? Porque todo lo que nos enferma sabe bien. ¿Por qué la oración, si nos puede hacer tanto bien, tenemos un problema? Todos tenemos ese problema, ¿sí? Pero el consejo que encontramos en la Escritura, a través del apóstol Pablo, en Romanos, en Efesios, Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesús, y el mismo Señor Jesús, nos hablan de que necesitamos, para que la oración sea algo apetecible, tiene que ser en el Espíritu. Porque cuando no es así, entonces se hace una carga. Y preferimos a veces mejor otras cosas que la oración. Es la lucha que todos tenemos. ¿Por qué? Porque somos carne. Así de simple. Pero cuando detectamos y le damos el nombre a esa situación, podemos trabajar, si es el deseo. Y yo espero que la oración en el Espíritu, si ese fuera tu caso o mi caso,
que en este año podamos nosotros crecer en la oración, en el Espíritu, y que cuando te diga tu novia, ¿puedes venir por mí? Y tú le digas, no, tengo oración. Pero te invito, vamos a orar, ¿verdad? Los novios, ¿no? Y que cuando te inviten al fútbol digas, no, es mi tiempo de oración. Bueno, eso sería lo ideal, ¿verdad? Y esperemos que de alguna manera cada uno de nosotros pueda crecer en esa oración. Durante mi vida y el ministerio, siempre tratamos de alcanzar a veces lo que a veces equivocadamente pudiéramos llamar el éxito en el ministerio. Yo he entendido que el único éxito en el ministerio es obedecer a Dios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Y en la obediencia Dios se encargará de los resultados también, definitivamente. Pero a veces nuestra carne busca precisamente el éxito en planes, en estrategias, a veces muy administrativas, que no está peleada la administración con la vida espiritual, siempre y cuando le podamos dar el énfasis a lo espiritual y ser sensibles a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero a veces yo creo que hemos pasado muchos años viendo implementación de programas, aspectos que se ponen de moda, ¿sí? Programas que a veces han traído problemas o divisiones a las iglesias, malos entendidos. A veces queremos injertar aspectos que en otros lugares están funcionando y los queremos traer a la iglesia. Y en fin, y creo que todos buscamos, y es un anhelo genuino muchas veces. Dios me ha permitido viajar también a través del ministerio a lugares también que han edificado mi vida y me han incentivado y me han inspirado, pero también me han llevado a ciertas conclusiones. Creo que uno de los viajes que Dios me permitió hacer fue a Corea del Sur, y fue precisamente para un congreso de oración. Y creo que ese congreso sí fue algo que Dios usó en mi vida para cambiar un poquito mi perspectiva. Pero pudimos estar en la iglesia metodista en Seúl, Corea, en la iglesia del doctor David Yonggi Cho, antes Paul Yonggi Cho, y darnos cuenta y ver una iglesia impresionante en el centro de Seúl, Corea, donde los ujieres, ¿sí? Son cientos y cientos de ujieres que por convenio con el gobierno se han convertido también en agentes de tránsito y de vialidad, porque vienen camiones y camiones y automóviles a una congregación, una megacongregación. Y cuando entras a los cultos de ellos, que son cultos de 1 hora y cuarto, y entran y salen las multitudes, y tú puedes percibir la sencillez en el culto, ver que cantan himnos, que cantan la música contemporánea, pero sí hay algo, un rasgo distintivo, es la oración. Mensajes sencillos, nada complicados, pero la oración ha sido la gran respuesta para ellos. Nos dimos cuenta de que es muy común en Seúl, Corea, que la oración en las iglesias empieza a las 5 de la mañana. Y tú pasas a esa hora por cualquier iglesia, de cualquier denominación, presbiteriana, bautista, metodista, de asambleas de Dios, grupos eclesiásticos. Y es increíble ver a las 5 de la mañana personas ya
vestidas para ir al trabajo con sus trajes, porque terminando la oración se van a sus trabajos. Realmente ver eso fue una experiencia pues muy enriquecedora, muy motivante. Tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia metodista de Seúl, Corea, también la más grande en el mundo. Y esas iglesias, es muy común que las iglesias compren propiedades, montañas, que son montañas de oración. Y fuimos a esa montaña de oración de la iglesia metodista, que tiene una capilla hermosísima, cabañas donde la gente, ese lugar se renta solamente para oración y ayuno. No es para hacer un picnic o una carnita asada, no, es para oración. Y entonces fuimos a conocer el lugar, y en ese bosque de esa montaña empezamos a caminar y de repente pisamos algo. Y dije, no es algo, es alguien. Y entonces yo me moví, ya ven que estoy pesadito, dije, no le vaya a hacer algo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Ver a un varón mayor sepultado en un pozo. Yo pensé, se accidentó, ¿qué pasaría? No, ellos acostumbran a hacer pozos y ahí se enconchan para orar. Yo lo vi, nadie me lo contó. Creo que pudiéramos nosotros, después cuando venimos con el análisis teológico y todo, y tratamos de resolver la ecuación, ¿verdad? ¿Y cuál es la fórmula? Pues la fórmula ya no la dio el Señor. Los apóstoles dijeron, nosotros perseveraremos en la palabra y en la oración. Y en ese perseverar, Dios añade, multiplica, hace el trabajo muy ligero cuando es en el Espíritu. Y es algo que nos ha costado quizá entender. A veces decimos, no, es que la cultura ya de los coreanos y de los japoneses así son. Pues ellos siguen siendo humanos. Yo los vi con 2 ojos, con 2 brazos, comen como nosotros. Y toda la temática en todas las congregaciones que pudimos visitar y conversar fue lo mismo: la oración. Pero cuando hablan ellos de la oración, no es como que, ¿a dónde vas, hermano? Voy a la oración. Voy a la oración. O sea, hay un gozo. Sí, hay un gozo, hay un júbilo. Entonces, es entendible, porque eso simplemente nos confirma algo. Mateo 26:41, Jesús dijo, les dice a sus discípulos, quiero que me apoyen en oración. Y se va Jesús a orar, está por ser sacrificado, momento difícil. De ratito, ¿verdad? Dragones y centellas, ¿verdad? Estaban roncando, estaban dormidos, se quedaron dormidos. ¿Los juzgaremos por ellos? No, hermanos, yo no juzgaría a los discípulos. Hay cansancio, todos nos cansamos, ¿sí? El evangelio no es de superhombres ni de supermujeres. El único alto y sublime y poderoso sobre todo es Él. Entonces cuando Jesús le dice, caray, ni siquiera 1 hora pudieron orar conmigo, y les dice, les doy un último consejo antes de irme: velad y orad
para que no entréis en tentación. Es el maestro. Ellos mismos le habían dicho a Jesús: enséñanos a orar. Entonces Él les sigue enseñando. Siguen en la escuela de oración. La escuela de oración nunca termina. Hoy vamos a empezar un programa que se llama Escuela de Oración. No porque yo crea que sé mucho de oración, no. Creo que el Espíritu Santo nos va a enseñar a todos y nos seguirá enseñando. Y debemos de seguirle diciendo al Señor: enséñenos a orar. Jesús dijo: la carne es débil. El espíritu, dice, el espíritu de ustedes está presto, pero hay una prisión para el espíritu, un obstáculo que se llama carne. La mente y la carne no permiten que el espíritu, esa esencia eterna en nosotros, que fue creada por Dios precisamente para tener la comunicación y tener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. A veces culpamos injustamente a Satanás. Qué bueno es tener a quien echarle la culpa, ¿verdad? ¿Por qué no llegaste temprano, viejo? El diablo me agarró. No creo. ¿No serías tú, viejo? A lo mejor el diablo te tiene miedo a ti. Es la carne. Nuestra carne es nuestro gran enemigo. De hecho, el teólogo Juan dice: tenemos 3 enemigos. Satanás es un enemigo, el mundo y la carne. Jesús le dice: la carne es débil. Por eso, amada iglesia, necesitamos orar en el Espíritu. Que este sea nuestro deseo este año, y en experiencia de vida que estamos buscando. Señor, enséñame a orar en el Espíritu. Enséñame a entender que necesito esa oración precisamente por mi debilidad y mi carnalidad, porque la verdad no me atrae la oración. Tengo que ser muy honesto. Yo puedo aquí poner una cara en la iglesia o en los grupos o cuando hablamos, a veces más bien hablamos mucho de la oración, pero hacemos poca oración. Y hoy nos mandamos las manitas, ¿verdad?, en los WhatsApp. Y bueno, qué padre, ¿verdad? Y es bueno. Pero detrás de esas manitas hay oración. O es nomás para que ya no molestes, sí, para que vean. Tenemos un problema, pero Dios nos puede ayudar a resolverlo. Que podamos nosotros amar y desear ese tiempo. Colosenses 1:9. Vamos a ver ese pasaje. Hay muchos matices dentro de lo que llamamos la inteligencia del ser humano. Hay una inteligencia intelectual. Todos tenemos un coeficiente. Todos tenemos esa capacidad. Pero también hay una inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la que nos permite relacionarnos, transmitir sentimientos. La inteligencia emocional a veces puede ser una herramienta sumamente importante, a veces más que la intelectual, porque también la persona que desarrolla mucho esa área a veces
se convierten en personas de éxito en el mundo secular también. Y por lo general, y dentro de la inteligencia hay muchos matices que a veces se tratan de especificar en la inteligencia, pero por cuestiones de tiempo creo que podemos hablar de la inteligencia intelectual con la que hemos crecido y nos hemos desarrollado, la inteligencia emocional, que también es cierto que esta área la desarrolla quizá un poco más la mujer, o mucho la mujer. Por eso son más listas que nosotros, ¿verdad? Por eso ellas a veces nos dicen, ¿no te diste cuenta? Bueno, no me di cuenta, pero ellas sí se dan cuenta. Pero dice aquí Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, dice, e inteligencia espiritual. Y esa es la inteligencia que tenemos también que desarrollar y en la que tenemos que crecer. Y esta inteligencia, según el contexto de lo que estamos hablando, se desarrolla precisamente en la oración en el Espíritu. Y cuando hay inteligencia espiritual que viene del Santo de los Santos, del Todopoderoso, del único y sabio Dios, entonces tu vida, mi vida, el ministerio que el Señor nos ha dado, el servicio que damos, se transforma en la supereminente grandeza de su poder manifestada en tu vida, en el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Esta inteligencia es la que se puede desarrollar también cuando perseveramos en la oración y en la palabra. Y por eso, aunque no tengamos estudios universitarios o X, Y o Z, ¿quién podrá contra el IQ espiritual que proviene de Dios cuando esté en tu vida? Esa inteligencia espiritual que habitó, por ejemplo, en Daniel y en los amigos de Daniel, porque supieron conservarse y apartarse para el servicio de Dios. ¿Por qué necesitamos orar en el Espíritu? Primeramente por nuestra debilidad. Tú y yo tenemos una debilidad. La verdad, batallamos para orar. No es realmente algo que anhelamos, perdón. Necesitamos orar en el Espíritu por nuestra carne, por el mundo y porque Satanás también es nuestro adversario. Probablemente el Señor ya nos ayudó a conquistar muchas áreas de nuestra vida donde Satanás nos tenía esclavizados. Pero quizá ahora también la forma en la que el enemigo tratará de trabajar es estorbar tu vida de oración, estorbar tus días de ayuno, estorbar los momentos para la lectura de tu palabra. Él sabe que si nos desvía de ese camino, entonces vivimos en una debilidad y en una carnalidad. Pero hoy estamos aquí para crear conciencia y para hacer un examen introspectivo. Es de sabios reconocer: no me gusta orar, pero hoy le podemos decir al Señor: enséñame a orar. Padre, que me guste la oración. Ayúdame a descubrir. Quítame el velo que no me permite entender lo que es la oración en el Espíritu. Y orar en el Espíritu es más que manifestaciones de poder. La oración en el Espíritu está inspirada por la tercera persona de la deidad. En la oración en el Espíritu, Él nos dirige, nos enseña de acuerdo a la palabra. Dice Pablo que a veces nosotros no sabemos orar como conviene. No lo sabemos.
Pero el Espíritu, dice, viene y nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad, en esta carne que se deja vencer fácilmente al momento de orar. Casi siempre cuando empezábamos a orar, se vienen pensamientos de todo tipo. Desde lo que dejaste en la estufa, en la cocina, el problema en la casa, el problema en el trabajo, la novia, el novio que me dejó, que se fue, que no vino. Porque también dice, tenemos que llevar cautiva la mente a la obediencia de Cristo. Porque aquí se libra la gran batalla en la inteligencia, intelectual como emocional. Por eso necesitamos la inteligencia espiritual. Esa va a ser de nosotros mejores personas para el reino. Jesús tuvo un encuentro con la samaritana. Una mujer que tenía un corazón muy grande para 5 maridos. Y el que tenía creo que no era todavía su marido. De un gran corazón. Sí, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que era de, sí, ¿verdad? 5 maridos y el que colaboraba no está. 6 hombres por su vida. Y la presencia de Jesús la confronta. Porque ¿cuál es la debilidad de la samaritana? Díganlo fuerte. A veces las mujeres dicen, no, los hombres no se controlan. Las mujeres tampoco se controlan, ¿verdad? Si no están en el Espíritu, por cierto, aclarando. ¿Sí? Pero ella le dice a Jesús, se muestra muy espiritual. Eso es lo que me encanta de esta mujer. Dice, pues le dice entre líneas, pues yo tengo mi religión, ¿verdad? Tengo conocimiento, sé lo que es adorar. Cuando Jesús le revela que ella su situación de vida, entonces ya le cambia el matiz. Dice, ay Señor, creo que eres profeta. ¿Sí? ¿Por qué se lo dice? Para que Jesús baje la guardia y ya no le diga nada. ¿Sí? Por eso lo dice, muy lista. Su inteligencia emocional la lleva a una respuesta muy hábil. Entonces lo saca del tema y lo lleva a que es profeta, y luego se va a lo religioso, nada que ver, están hablando de los maridos. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Hace un total corte en la conversación y entonces se va por el lado de religioso. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, dice, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo que está diciendo aquí Jesús es, ustedes tienen una idea o están adorando en su propia carne, en su propia fuerza, y están limitando al Señor a un nicho, a una montaña. Y nosotros los judíos, dice Jesús, se incluye, adoramos, dice, lo que sabemos. Qué interesante. A veces adoramos lo que sabemos. A veces yo llegué a ver gente en estos años que prácticamente adoraban los himnarios. Sí, de veras. ¿Es malo cantar himnos? No, a mí me encantan.
Pero cuando la gente adora lo que sabe, es que si no es esto, no es esto. Es que mi punto teológico es este, y si no es esto, no es esto. Entonces adoramos lo que sabemos. Estamos bien mal todos, realmente. Dios me perdone. Si Dios viniera y nos pusiera un examen de Biblia, de teología, estamos totalmente reprobados. Adoramos lo que sabemos. La mujer, los samaritanos, Gerizim, el monte santo. Los judíos, Jerusalén, que es el monte de Sión, otro monte. Pero dice, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego Jesús da la clave. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es importante en la oración en el espíritu entender, y valga la redundancia de la palabra, Dios es espíritu. Cuando oro en el espíritu, es dejar que el Espíritu Santo me inspire. Toma su tiempo, su momento. Es tener un encuentro con el Espíritu Santo, primeramente. Hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Él ha llegado a nuestro corazón, a nuestra vida. Por Él conocimos la palabra gracia y salvación y la hemos experimentado. Es importante tener un encuentro con la palabra de Dios, su palabra escrita, el rema de Dios, su palabra que es espíritu y que es vida. Es el alimento para la inteligencia espiritual. Pero también necesito un encuentro con el Espíritu Santo para poder orar, poder hacer la oración en el Espíritu. Porque mientras no tengamos ese encuentro con el Espíritu, no lo hagamos cómplice en el buen sentido de la palabra de esa comunión, entonces nuestras oraciones son a veces vacías, huecas, no llegan muy lejos, hasta lo podemos sentir. Pero cuando el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida, entonces todo cambia. Si queremos un modelo de éxito y de crecimiento en la iglesia, sigamos el modelo de Jesús. Sigamos el modelo de perseverar en la oración y en la palabra. Y eso va a ayudar también a que haya un diaconado, un servicio en las mesas, en los ministerios. Dios hará también su obra y su labor. El hombre ha intentado trabajar para Dios de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que sabemos. Y lo que sabemos es lo que adoramos y es lo que seguimos. Pero cuando empezamos a entender que Dios es espíritu, las cosas empiezan a cambiar. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo dice: me glorificará, dice Jesús, porque el Espíritu Santo no hablará nada de sí mismo. El Espíritu Santo de alguna manera también siendo Dios,
cede la adoración para que veamos a Cristo. Porque necesitamos esa ayuda sobrenatural. Cuando oro en el Espíritu, yo percibo la verdad sobre Dios como Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando oro en el Espíritu, yo percibo la verdad sobre Dios como Espíritu. Y es cuando yo entiendo lo que es la salvación. Por lo general, salvación lo entendemos como el sinónimo de no ir a una condenación, pero es algo más la salvación. Jesús lo dijo en Juan 17: y esta es la vida eterna, porque eso es la salvación, que te conozcan a ti. A veces la gente piensa que va a conocer a Dios allá cara a cara. No, a Dios se le empieza a conocer desde este tiempo, en este lugar, en esta tierra. Y tenemos el vehículo perfecto, que es nuestro espíritu humano, que puede tener una comunicación y una comunión con el Espíritu Santo, como decía el apóstol Pablo. Y entonces empiezo a entender la eternidad de Dios. Empiezo a conocer de Dios. Él me empieza a revelar su presencia. Empiezo a disfrutar de Él. Si Dios se hiciera presente y pudiéramos verlo materializado aquí, y se te acercara a ti, Pili, y te dijera el Señor: Pili, ¿te quieres ir conmigo a la eternidad o te quieres quedar aquí con tu mamá Chayito? ¿Por qué lo dirías en este momento? Así es. Cuando entendemos la eternidad de Dios, y no porque yo quiero mucho a tu mami, no quiero separarlas, no. Pero llega un momento en que la presencia de Dios empieza a ser lo más importante, más allá del esposo, de los hijos, de la familia. Dios nos empieza a mostrar nuestra naturaleza, porque tu naturaleza y la mía es eterna. Y entonces yo percibo la verdad de Dios como espíritu. Y entiendo que Dios es algo más que una denominación, más que una banca, más que un ministerio, más que los estudios que puedas tener, los bienes o las pobrezas que podamos tener, cual sea el caso. Empezamos a entender que la gran riqueza y la gran perla de gran precio es Jesús. Y entonces nuestra vida empieza a tener prioridades muy diferentes. La oración en el Espíritu es reconocer que sin la sangre de Jesucristo no se puede entrar al lugar santísimo. La oración en el Espíritu es para glorificar a Cristo en mi mente, fortalecer mi inteligencia espiritual, pero también en mi praxis, en mi diario vivir, en mi vida. Esa es la oración en el Espíritu. Es la oración personal, tu comunión con Dios. De eso estamos hablando. No es la oración donde solamente buscamos las manos de Dios. A veces solamente buscamos las manos de Dios, que es espíritu, y nos conformamos por nuestra naturaleza, porque eso es lo que buscamos, que nos dé. Y a veces nuestra oración es un sinónimo de pedir.
Señor, dame, Señor, mira, Señor, añade, Señor. Y solamente vemos las manos de Dios. Buscamos las manos. Y se nos olvida buscar sus pies y su rostro. La oración en el Espíritu nos empieza a ayudar a entender y a valorar el sacrificio de Jesús. Es algo que no podemos olvidar. No podemos dejar de resaltar. Por la gracia de Jesús, por su sangre, hoy podemos estar, tanto ustedes escuchando como yo predicando, porque esto que podemos hacer, ver, hablar, escuchar, compartir, es por la gracia de Dios. Si Dios no nos da un respaldo, entonces esto será imposible. Y tenemos que darnos cuenta de que esto es por la gracia de Dios. Creo que en este tiempo la oración en el Espíritu debe ser una parte importante que, si no la estamos practicando, tenemos que recuperarla, que vivirla, que anhelarla. Creo que la oración en el Espíritu también es algo que podemos ir realizando, dando pequeños pasos, pero constantes. Perseverar hasta el fin. La oración en el Espíritu nos lleva a la adoración y a experimentar a Dios. Esta parte es la que me gusta. Como Padre. Y poder exclamar: Abba, Padre. Cuando ustedes recuerdan la experiencia con sus hijos, hay una experiencia que creo que no podemos olvidar. Es cuando por primera vez te dijeron papá o mamá. Y qué coraje les da a las mamás que primero diga pa. Cuando la mamá está ahí todo el día, ¿verdad? Pero por alguna razón a veces los niños dicen pa. Y la mamá, que ¿cómo si yo le doy la tetera aquí? Ni se levanta a cuidarla. Bueno, es el privilegio de ser papá. Pero esa palabra Abba, Padre, es el balbuceo. Es cuando el niño reconoce y empieza a tener conciencia y empieza a identificar su origen inmediato, la figura paterna. En la oración en el Espíritu, que nos lleva a la adoración, guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está muy interesado en que tú y yo tengamos claro que Dios es Padre, es nuestro Padre. Y decir Abba, Padre es el balbuceo en las palabras originales. Es la especie del cariño, el balbuceo de un bebé cuando con ternura se refiere a su padre y puede exclamar Abba, Padre. Papi, daddy, papá. Es el primer balbuceo, el lenguaje del hijo que reconoce a su padre. Porque hemos recibido, dice Romanos 8:15, y podemos llamarle Abba, Padre, porque hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para concluir, tomando la figura de Ezequiel 37. Sabemos que el ocuparse de la carne es muerte.
si yo dedico mi vida espiritual a la carne, no tendré fruto y voy a morir. Moriré espiritualmente. Cuando nos ocupamos y pensamos en las cosas de la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La visión que tiene Ezequiel, ustedes la recordarán, del valle de los huesos secos. Dice en el versículo 2 del 37 que eran secos en gran manera. El espíritu triste seca los huesos. La visión que tiene Ezequiel es el ejército de Israel que ha sido derrotado cuando es llevado a cautividad y cuando luchan por su libertad. Hay un valle donde quedaron los huesos del ejército de Israel. Pero Dios le dice, entre líneas yo puedo entender que el ocuparse de la carne es muerte. Mientras eso se siga tratando como muerte y como carne, no va a pasar de ahí. Pero en el versículo 5 dice el Señor: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amós decía también: buscadme y viviréis, dice el Señor. Y en el versículo 9 y 10, Dios que es espíritu, habla al espíritu de Ezequiel y le dice: profetiza. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profetiza al espíritu, a tu espíritu, a mi espíritu. Y luego dice: profetiza espíritu, con mayúscula. Ven del norte, del sur, del este y del oeste, de los 4 puntos cardinales, de los 4 vientos. Ven, sopla. Profetiza al espíritu. Hoy podemos profetizar a nuestro espíritu, a la parte que muchas veces está aprisionada por la carne y el intelecto. Y ahí está el espíritu. Sabemos, podemos vislumbrar un poco de lo que se está hablando, de lo que se está predicando, de lo que sería lo ideal, pero hasta ahí queda, rebota la palabra, no llega más allá. Pero cuando profetizamos y somos guiados, dirigidos por la obra del Espíritu Santo, que no es en nuestra fuerza, y cuando la orden viene de Él, podemos profetizar. Y yo pido que sea Jesús mismo quien profetice sobre tu vida y sobre mi vida en esta mañana, y haga cosas extraordinarias con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y si no has tenido un encuentro con Él, empieza a buscar tu propio encuentro con el Espíritu Santo. Búscalo con todo tu corazón. Háblale al Espíritu Santo. Él te puede escuchar, tiene emociones, tiene sabiduría. Es Dios entre nosotros. Es el consolador. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera no podrá venir el consolador. El consolador, su espíritu está aquí, está entre nosotros. Es quien sostiene la estructura de esta iglesia, es quien sustenta nuestra vida. Por Él somos, por Él nos movemos. Su espíritu está aquí entre nosotros y quiere profetizar a tu espíritu. Abre tu mente, abre tu corazón, abre. Pídele al Señor: entra a mi vida, toca mi espíritu y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Sopla sobre nosotros, y si hay algo que está muerto en ti o en mí, ciertamente resucitará, vivirá, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios.
Su palabra es espíritu y verdad. Dale un aplauso al Señor. Te alabamos, Jesús. Señor, si sientes que Dios te ha hablado en esta hora, te invito a que pases al reclinatorio. Ten un encuentro con el Espíritu de Dios. Seamos sensibles. Olvídate del tiempo. Tienes que pensar que Dios es eternidad, que Él es espíritu. Voy a pedir que por un momento solamente sea música para estar orando, y terminando de la oración podremos cantar. A veces adoramos lo que sabemos, y te pedimos, Señor, que perdones a veces nuestra falta de conocimiento. A veces las estructuras han cegado el entendimiento. Hemos escrito nuestra propia filosofía, nuestra propia religión. Pero Jesús nos dice que Dios es espíritu, y tenemos que aprender a movernos en esa dimensión. Pero no es en nuestra fuerza, es con la guianza de tu espíritu. Hoy, Señor, queremos tener un encuentro contigo, Espíritu Santo. Queremos hablar contigo. Queremos buscar de ti. Sabemos que si te buscamos es obedecer a Jesús y reconocer que no debíamos de abandonar Jerusalén, como le dijo a sus discípulos, porque vendría la visitación del Consolador. En esa oración ellos aprendieron a vencer la carne, el intelecto. Por 10 días prepararon su mente y su corazón para la gran visitación de Hechos capítulo 2. El viento recio que visitó Jerusalén, ese viento que sopló de los 4 puntos cardinales sobre Jerusalén, levantó, Señor, a una Jerusalén muerta en sus tradiciones y en sus fiestas, porque adoraban solamente lo que sabían, pero no habían conocido al Dios que es espíritu, que es eterno. Pero vino el Espíritu Santo y empezó a transformar las vidas, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque el Espíritu Santo es el caminante incansable sobre este mundo. Así como tu palabra corre velozmente por la tierra, dice el salmista, así también el Espíritu Santo rodea con su omnipresencia el mundo, y su manifestación sigue tocando vidas y corazones, y sigue cuidando de la iglesia, de la esposa de Cristo, para que la esposa de Cristo no se dedique solamente a adorar por costumbre, o por fiesta, o por tradición, o por religiosidad. La mujer samaritana conoció al 7º hombre, que es Jesús, un hombre que marcó su vida para siempre. Ella entendió que la carne en nada aprovecha, produce muerte, pero el esposo de la iglesia, que es eterno, nos da vida eterna. Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestra vida espiritual. Haz la obra que cada uno de nosotros necesita. Derrama espíritu de gracia y de oración sobre el divino Salvador, sobre cada familia, sobre cada joven, sobre cada niño, que podamos
orar en el Espíritu Santo, en esa comunión, reconocer la eternidad de Dios, reconocer el sacrificio y la salvación de Cristo, entendiendo que la salvación es conocer al Padre. Esa es la vida eterna. Y que hoy también entendamos que la oración en el Espíritu es tener el testimonio del Espíritu de que hemos sido adoptados por el Padre. Somos hijos e hijas y podemos decirte con amor y ternura: Abba, Padre. Señor, manifiesta y profetizo al Espíritu en tu nombre de todos nosotros y de los que nos escuchan en esta hora. Señor, toca el corazón y haznos crecer y desarrollar la inteligencia espiritual para ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder. Manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta tu revelación y haz de nosotros una generación poderosa en el Espíritu Santo, para tu honra y tu gloria. No daremos la gloria a nadie más que a ti, Señor Jesús. Adoremos al Señor y terminemos este momento adorando. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Levanta tu voz y dile al Señor: purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Levanta tu voz, iglesia. Restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Una vez más, dile: purifícame, purifícame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer.
Señor, desde el amanecer oirás mi voz y me presentaré delante de ti para agradecer tu misericordia que se renueva en toda la creación, al caer la lluvia de luz sobre la tierra, anunciando el nuevo día. Señor, este mediodía y por la tarde oirás mi voz, porque en mi peregrinaje por esta tierra necesito tu dirección, pero también la necesidad de presentar incienso y ofrenda en reconocimiento a tu deidad. Señor, al ver los cielos, obra de tus manos, y la forma en que tu espíritu ha dibujado la belleza del cosmos en orden y luz, la máquina del tiempo llamada reloj no tiene razón de ser, porque tu grandeza y eternidad no se pueden definir ni entender en tiempo y espacio. ¿Quién eres, Señor? Abba Padre, eres temible, pero ante todo eres amor, la esencia que sustenta todas las cosas. Eres santo, sublime, no hay injusticia ni maldad en ti. Al caer la noche te doy alabanza y adoración, y mi espíritu te identifica como el único Dios, y mis ojos al mirar el firmamento se pierden en la inmensidad tratando de verte, pero solo puedo percibir la firma de tu obra y majestad, porque eres espíritu. Mi esperanza, Señor Jesús, es que algún día te veré cara a cara. Prepárame para ese encuentro. Esa es mi oración en el Espíritu Santo. Abba Padre, amén. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañen hoy y siempre. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Fíjame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor en la adoración, en espíritu y en verdad a Él. Y te voy a pedir que busques a alguien y le des un abrazo fraternal, con respeto, con cariño, porque somos los hijos del Señor, somos sus hijos y Él es nuestro Padre. La mejor de las semanas. Dios les bendiga, mis hermanos allá en el mezanín. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte también para ustedes. Dios les bendiga.